Buenas tardes, mi nombre es Germán David Navarro Yola, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la historia de la psicología clínica dentro de la psicología. Los integrantes de mi grupo son Maribel Murillo Ibargüen, María Camila Zuluaga y Jessica Paola Salazar. Eh, Como les dije, vamos a hablar sobre la historia de la psicología clínica y nos vamos a basar en una línea de tiempo en el cual vamos a hablar desde el principio hasta el final y vamos a hablar un poco sobre lo que es la psicología clínica dentro del ámbito colombiano. Nos dice que las bases teóricas en las cuales se fundó la psicología clínica fue a principios del siglo XI, por así decirlo, porque fue donde se empezó a definir lo humano y la naturaleza del pensamiento de los individuos, de los seres humanos. Algunos de los fundadores fueron los primeros filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. A mediados del siglo V ocurrió la época del oscurantismo y la época medieval, en donde dejaron a un lado al ser humano y a todo lo que significaba la medicina, en la cual nos decían que el pensamiento humano era retribuible a lo que era el demonio, que los desastres que se manifestaban por medio de desastres naturales y enfermedades. A principios del siglo VI, a inicios del Renacimiento, se comienza a aceptar la medicina y empieza la revolución científica, de la cual nos habla un poco sobre todos aquellos aspectos fundamentales que se tuvieron para que se tomara en cuenta todo lo que es la medicina y así venir a aportarle un poco más al ser humano. A mediados de 1789 y 1799, durante la Revolución Francesa, se da el surgimiento de los intereses humanos y de la atención al individuo, al enfermo mental, beneficiando la libertad e igualdad a los pacientes mentales. Todo esto conllevó a que se creara el primer hospital donde se priorizaba la atención a los pacientes que debían de retirarse y buscar un reposo dentro de toda esta guerra que estaba ocurriendo durante toda esta Revolución Francesa. Winnie Woods fue el que tuvo en cuenta el primer laboratorio en 1879. Dice que pudieron establecer tratamientos para las deficiencias del desarrollo infantil y así tratar varios años más tarde establecer los métodos clínicos. En 1896, Wilner Whitmer fundó la primera clínica donde se empezó a definir ya el rol clínico del psicólogo como científico, como aportador a la sociedad y a la ciencia. Simultáneamente, en 1896, Sigmund Freud llamó al psicoanálisis su primer método clínico y con ello se provocó una ruptura con la tradición neuropatológica, lo que le permitió el inicio de una psicología clínica, ya que este autor pasaba a considerar una base biológica a una base biográfica del individuo. Freud y Whitmer incluyeron el tratamiento como función principal, pero el psicodiagnóstico y la investigación fueron sus mayores señas del psicólogo clínico actualmente en el tiempo. A mediados del siglo XX, Alfred Whitney surgió con innovación el psicodiagnóstico, como la prueba de inteligencia seguido de la escala de Wechsler
y el MPI y una serie de pruebas proyectivas. A mediados de 1808, Silfrid Baird es paciente de un hospital psiquiátrico, publica su primer publica su publica un libro sobre el abuso que se daban en las instituciones donde trataban a los pacientes psiquiátricos, y con esta estableció lo que se conoce actualmente como, como Asociación Nacional para la Salud Mental. En los años 1917, 1945, 1952 y 1959 ocurrieron unos hechos muy importantes para la psicología clínica a nivel mundial, como lo fue la organización de los psicólogos clínicos mediante ese nombre, con la Fundación American Associates Clinical Psychology. También se dio la acreditación en los Estados Unidos de América de la psicología clínica como una especialidad mediante una certificación legal. También se aprobó la resolución como una especialidad a favor de la psicología clínica. También la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó el reconocimiento al psicólogo clínico como un experto en la determinación de la enfermedad mental, que busca explicar y comprender las razones que impulsan al ser humano a comportarse de la manera en que lo hace. Psicología clínica en Colombia. La psicología en su sentido científico y profesional se inició en Colombia en el año de 1939 con la llegada de la psicóloga española Mercedes Rodrigo, quien fue invitada para ser parte de la organización de psicotecnia en la Universidad Nacional. En el decreto 231, acuerdo 231 de 1947, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional transforma la sesión de psicotecnia en el Instituto de Psicología Aplicada. Ya para 1947 se creó el Instituto de Psicología Aplicada en la Universidad Nacional de Bogotá. Los estudios sistemáticos de psicología se iniciaron en Colombia en el Instituto de Psicología Aplicada, inaugurado el 9 de julio de 1949. Ya para la década de los 50 y los 60 hubo un gran auge en el desarrollo de la consolidación institucional como facultad de la Universidad Nacional. También se creó la segunda facultad de psicología en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. Se dio un claro perfil profesional que abarcaba desde las actividades evaluativas en el sector empresarial y educativo. También fue base en la conformación de otras funciones en lo preventivo y en el intervencionismo. Y se generó una creciente en el número de psicólogos que se agremiaron en la Federación Colombiana de Psicología. La psicología clínica en Colombia, en los años 70 se multiplicaron diferentes programas de formación en diferentes ciudades, como fueron Bogotá, Manizales, Cali, Medellín, Barranquilla. También empezaron a existir confrontaciones entre diferentes escuelas, como fueron la conductista y la psicodinámica. Nace la necesidad de realizar investigaciones y cuestionamientos sobre la conducta. De ahí la conciencia que se le toma a la psicología clínica empieza a tener más importancia. También empieza a haber ciertas discordias en tener la psicología en los ámbitos políticos. En el siglo XX, entre los años 80 y 90, empiezan a existir diferentes programas para realizar posgrados, maestrías de la psicología y poder tener mayor profesionalismo. En los años 90 se crean 130 centros de formación para diferentes escuelas, 30.000 carreras en posgrados, doctorados, maestrías, más de 30.000 estudiantes. La psicología empieza a tener múltiples reconocimientos y especializaciones y maestrías.
También empieza la reglamentación deontológica, de allí donde nace el código bioético y deontológico del psicólogo. Se consolida la Asociación Colombiana de Facultades Psicológicas y el Colegio Colombiano del Psicólogo. ¿Por qué la psicología clínica ha tenido tanta importancia en Colombia? Porque el principal objetivo que tiene el psicólogo clínico ha sido diagnosticar, brindar tratamientos, investigar por qué el comportamiento de ciertas cosas del ser humano. También lo que se busca es comprender y explicar las razones que impulsan al ser humano a tener dichos comportamientos, pero sin desenfocarnos de su personalidad, de las actitudes que le sobresalen de él, que eso no pierda potencialidad en el momento de realizar el tratamiento. Muchísimas gracias.